¿Tommy? Escucha a Tommy con una vela encendida y verás todo tu futuro. Increíble, ¿no? Apenas unas cuantas notas del álbum Tommy de los Who. Antes de culminar con esta magnífica obra, los Who tuvieron que pasar a través de un proceso muy largo que comenzó en 1966, para ser exactos, en noviembre del 66. One, two, three. Tommy, can you hear me? 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 Pete Townshend, líder y guitarrista de los Who, le presentaba a Keith Lambert, manager y productor del grupo en la oficina de Track Records en Londres, una canción llamada Gatis Amatis. La extraña canción tenía una duración de más de 10 minutos, con música pomposa y voces agudas horribles como las de los Guns de Peter Sellers, que arreglaba George Martin, el productor de los Beatles. El estribillo de Gatis Amatis se repetía y se repetía exageradamente. Algunos de los presentes, como el cantante Roger Daltrey, empezaron a reírse. Chris Stamp, el otro manager de los Who, empezó a decir: "Es una ópera rock, sí, por favor, es una ópera rock". Pero esa frase fue la que provocó todavía más risa entre los asistentes a la reunión. Pete no sabía qué decir, pero rápidamente Keith Lambert, con voz de mando, obligó a que acabaran las risas, los sarcasmos y dijo: "Aquí tenemos una gran idea para los Who". Años más tarde, Townshend insistía con la idea operística, con el tema Roll, en el año en que los Beatles habían creado Sgt. Pepper's, el primer álbum conceptual, que se convirtió en una obra maestra más tarde. Pete compuso Glow Girl en 1968, tema que grabó en los estudios de Lane. El manager Keith Lambert creyó que este tema era la clave de la primera ópera rock de los Who, y como los Beatles, que acababan de regresar de la India tras su nefasta experiencia con el Maharishi Mahesh Yogi, también se quedó atrapado por un libro titulado The Godman, el Dios Hombre, publicado 4 años antes y escrito por C.B. Purdom, que desarrollaba las teorías del gurú Meher Baba a través de su vida, sus viajes y sus discursos. El tema de la existencia fue lo que más atrapó al líder de los Who. Es decir, a Pete le impresionó la interpretación del silencio y la espiritualidad por parte del gurú y su sentido trascendental. Townshend reconoce que la primera vez que había descubierto a Meher Baba fue un año antes, a través de su amigo Mike McInerney. Poco después del verano y tras sentirse muy martirizado por la obra de los Beatles Sgt. Pepper's, su amigo Mike, un estudioso del gurú, le ayudó muchísimo a desarrollar The Amazing Journey, el primer proyecto de lo que se convertiría en la primera ópera rock de la historia. El líder de los Who empezó a investigar en la idea de una historia metafórica de un chico que atraviesa diferentes estados de conciencia. Tenía que desarrollar los 5 sentidos de un ser humano para llegar ciegamente a la realidad y al infinito. Pete sabía que finalmente estaba creando la historia de un niño autista. Townshend llegó a la conclusión de que de alguna manera el protagonista debía ser sordo, mudo y ciego, el propio símbolo de nosotros mismos. Su obra dejó entonces de llamarse The Amazing Journey, que había adoptado como título provisional. Se iba a llamar The Brain Opera. Poco más tarde, Journey into Space, hasta sordo, mudo y chico ciego. En la historia iba introduciendo el asesinato, los traumas, el abuso pedófilo, el sexo, las drogas, la desilusión, la religión, la charlatanería, el éxito, la fe, la conciencia alterada y hasta una metáfora con el juego de pinball. Antes, Pete incluso había pensado que su héroe podía convertirse en un héroe del balón, una especie de George Best, que era una gran estrella futbolística en aquella época. Pero como a él le gustaba el pinball, optó por esta otra vía para desarrollar la peculiaridad única de su héroe. Quiso escarbar relatos en los salones del juego del Soho londinense, incluso los de su querida Bridgerton. Finalmente encontró una novela más que interesante. Se trataba de Arthur, la reina quinceañera del pinball. Curiosamente estaba escrita por el crítico de rock Nick Kahn.
que más tarde sería el autor de la historia de Saturday Night Fever. Para desarrollar la historia, Pete se puso en contacto con Con, al cual le puso la maqueta de la nueva canción, Pinball Wizard. Con se quedó perplejo, apostó que sería un número 1, a continuación escuchó la historia por boca del propio Townshend, pero Con movió la cabeza en desaprobación. Se quedó triste, desilusionado. Al escritor no le gustó nada la historia del chico, le recordaba excesivamente el superfluo sentido espiritualista tan de moda en aquellos días. Olía la historia al incienso de los hippies psicodélicos que habían caído en manos de los gurús hindúes, como los propios Beatles, los Beach Boys, pero nunca los Rolling Stones. Sin saberlo, Con le había acertado con su dardo crítico hasta el centro del corazón del guitarrista de los Who. Townshend se defendió y le dijo que se equivocaba, que la historia era algo más que eso, era llegar al inconsciente infinito, provocar vibraciones que te lleven a la música. Le aseguró a Con que su historia se iba a llamar Tommy. En abril de 1968, Townshend, en su casa de Ebury Street, en Londres, empezó a hacer maquetas con una intensidad increíble. Ebury Street está en Belgravia, en la calle donde se dice que Mozart pasó un tiempo, pero la casa de Townshend no era una mansión, siempre trabajaba en una pequeña habitación con sus auriculares para no molestar a su familia. Así hizo la primera maqueta de Melancolía. Durante el mes de abril, hasta finales de agosto, siempre que no había actuaciones, en su casa de Ebury, Pete compuso y grabó las maquetas de los siguientes temas: Overture, It's a Boy, 1921, Amazing Journey, Sparks, The Acid Queen, Undertour, Do You Think It's Alright, There's a Doctor, Go to the Mirror, Sussex, Tommy Can You Hear Me, Smash the Mirror, Sensation, Miracle Cure, Sally Simpson, I'm Free, Welcome, We're Not Gonna Take It, Pinball Wizard versión 7 y Christmas versión 3. Es decir, casi el cuerpo entero de su ópera rock, a la que había llamado definitivamente Tommy. Kit Lambert le rogó que mejorara la calidad de esas maquetas y Townshend lo logró en agosto de 1968 en los estudios Stickman, donde los Beatles intentaron rodar Let It Be. Los estudios se encontraban cerca de donde precisamente vive Pete actualmente. Cuando a finales de 1968 The Who empieza a ensayar los temas de Tommy, la banda estaba al borde de la bancarrota. Tras el semifracaso del LP The Who Sell Out, el cuarteto se vio obligado a pasarse todo el año de concierto en concierto. Es de las pocas bandas que continúan actuando 3 veces cada fin de semana. Si pueden salen de gira, ya sea por Europa o por los Estados Unidos. Pero, ¿tenía necesidad los Who de tocar tanto en directo? Pues al parecer sí. El acuerdo para desvincularse de Shel Tammy, su primer productor, les privaba de una parte sustanciosa de los royalties de los discos. El más perjudicado era Townshend, obviamente. Su representante Lambert y Stamp se llevaban su parte, pero tenían otros problemas. Daltrey, que a pesar de que todavía no tenía 30 años, ya se había divorciado y su mujer se había llevado una buena tajada de los beneficios acumulados por el cantante. Y según recuerda el mismo, Daltrey, en las giras americanas las ganancias de la primera semana eran para pagar a los promotores locales. La segunda para pagar las actuaciones promocionales que la compañía americana se llevaba por contrato. La tercera semana para pagar los hoteles, el material técnico y gastos del personal. Y por fin, la cuarta era cuando cobrábamos nuestro cheque íntegro. Había que ser auténticos obreros del rock para pagar los gastos mínimos por mantener a nuestras exmujeres y a sus abogados. Para colmo, las leyes británicas nos obligaban a pagar impuestos por el 75% de nuestras ganancias como artistas. Pese a esta pésima situación financiera, Pete, Kate, Roger y John están más unidos que nunca. Creen ciegamente en el nuevo proyecto del guitarrista Larguirucho, un disco que explique una historia de principio a fin, que sea una especie de obra conceptual. El pop, en palabras del propio Townshend, no puede limitarnos a hacer solo singles. Es como si un director de cine solo pudiera hacer anuncios de televisión. Quiero romper el fatídico esquema de singles, pero de manera que no suene pretencioso ni a música clásica. Tan pronto como el resto del grupo escuchaba los esbozos de las nuevas composiciones de Pete, se entusiasma con el proyecto, excepto Kate Moon, que inicialmente se siente tentada a unirse a Led Zeppelin de Jimmy Page. Por primera vez desde su formación, The Who se convierte en una piña y comparten algo más que intereses empresariales comunes. Entre Roger y Pete surge una amistad sincera e incluso salen a cenar juntos, algo que hasta la fecha no habían hecho. En ese sentido, Roger explica que el proceso de gestación de Tommy significó el renacimiento de los Who. Nos calmamos. Antes toda nuestra energía la dedicábamos a evitar que el grupo se separase, pero a partir de este momento vivíamos en una mayor armonía, pese a que manteníamos algunas diferencias. Pete, además, está en un momento de gran actividad personal
y compagina con la preparación de Tommy. Pero no todo era bueno, había otro problema añadido para grabar Tommy. Kit Lambert se empeñó en que la ópera rock llevara pomposos arreglos sinfónicos. Hay que aclarar que Lambert era el hijo de Constance Lambert, un gran compositor de música clásica, pero los Who ayudaron a Townshend para convencer que eso sería el final de la ópera rock. Lambert se tuvo que contener con una serie de arreglos de metal, sobre todo en la overture. El arreglista no fue otro que el gran John Entwistle, el propio bajista de los Who, que había estudiado música y tocaba magníficamente la tuba y el corno francés. Los Who entraron para grabar Tommy en los estudios IBC de Portland Place el 18 de septiembre de 1968. Las sesiones empezaban sobre las 3 de la tarde y se arreglaban más allá de la medianoche todos los días, menos los fines de semana que se reservaban para actuaciones. IBC era de los primeros estudios junto a los Olympic y Trident, algo que no tenían todavía los estudios Abbey Road. Keith Moon, el baterista de los Who, se aburría mucho y siempre caía borracho en el pub cercano. Los Who nunca se acordaron más o menos de la secuencia de las grabaciones de los temas, tampoco hay apuntes o notas sobre la propia grabación de Tommy. Pete se acuerda que constantemente perdía acetatos de lo que grababan para testarlo en un viejito tocadiscos de la sala de masterización de la IBC. Por primera vez escuchan aquellos acetatos en estéreo. A Kit Lambert no le importa que los acetatos estuvieran distorsionados siempre que tuvieran el nivel más alto posible y que la aguja del tocadiscos no la rechazara. En febrero del 69 el ingeniero de Tommy, Damon Lyons Shaw, estaba harto de Lambert y Townshend. No aguantaba a la gente de los Who, pero recuerda que de vez en cuando incluso le hicieron caso. Por ejemplo, en la configuración del brujo personaje que era Uncle Ernie, les contó las aventuras de Ernie Crimmins, una especie de héroe del folk, que había trabajado en el estudio, siempre drogado hasta que una ocasión destrozó el espejo del baño del estudio. De ahí, Pete sacó la idea de Smash the Mirror. Por fin, el 7 de mayo del 69, Kit Lambert como productor dio por terminada la grabación de Tommy. En total habían grabado 22 canciones para la ópera, con una duración total de 75 minutos y 12 segundos, es decir, estaban obligados a que Tommy fuera un álbum doble de vinilo. Mucho antes de que el álbum estuviera terminado, el amigo de Townshend, el amigo que le había presentado al gurú Meher Baba, es decir, Mike McInerney, ya tenía terminada la portada, un maravilloso tríptico a base de una esfera cortada por diamantes, con nubes, palomas y gaviotas y fotos de los Who entre los espacios. Fue una pena que Mike no hubiera pensado en una portada de las dimensiones de un álbum de vinilo, porque se tuvo que reducir. Finalmente el álbum apareció el 23 de mayo de 1969. Fue una explosión de júbilo para el rock, para la música, por fin una obra seria con un guiño filosófico en el mundo de la música inglesa, algo con lo que los intelectuales podían estar más o menos de acuerdo. Tommy fue un increíble éxito de crítica y de ventas que alcanzó el cenit cuando los Who aparecieron en verano en el festival de Woodstock y tocaron buena parte de Tommy, aunque Townshend siempre dice que tocaron muy mal ese día. La verdad es que los Who pasaron a formar parte de la aristocracia del rock. Pete recuerda lo que le dijo John Lennon: "Lo has logrado, lo has conseguido, jodido Peter". Como lo mencioné antes, el repertorio de Tommy estaba inspirado directamente en las enseñanzas de Meher Baba, un religioso de origen iraní que pretendía unir todas las religiones del mundo como si fuera un collar de perlas. En 1925 decidió permanecer en silencio, una actitud que mantuvo hasta poco antes de su muerte en el 69. Tommy, explicaba Townshend, es el reflejo de todos los cambios que experimenté en esos años. Estaba decepcionado por la religión tradicional y tenía una gran cantidad de dudas espirituales. Llegué a la conclusión de que el hombre no puede estar limitado a un solo cuerpo, así que me convertí en un místico y un gran conocedor de las obras de Meher Baba. En 1968 eso me ayudó a darme cuenta de que la vida no tiene tantas limitaciones como creía. El personaje de Tommy es pues un hijo de las enseñanzas de Baba, que afirma que vivimos ignorando nuestro yo real. Para penetrar en la esencia de un ser, necesitamos sacar todo el perfume de nuestro talento interior para que sirva de guía en beneficio de otros. Por medio del amor, la verdad, la pureza y la belleza, todas las demás cosas y habilidades de cada uno no tienen realmente importancia.
Tommy está construido sobre los acordes que suenan en Overture, el tema que abre la ópera rock, y se van modificando a lo largo del disco. Descartando toda la orquestación, el grupo toca sus instrumentos habituales y además el cuerno francés, guitarras acústicas, piano y el órgano. Por lo que se refiere a las canciones, en un primer grupo encontramos los temas que en alguna parte del disco cumplen con una función que podríamos calificar como introductoria de alguna de las partes narrativas de la historia. 1921, Miracle Core, Do You Think It's Alright son las insustanciales, de hecho se encuentran entre las peores de los Who que han grabado nunca. Hay otro grupo de canciones de transición, como las ya mencionadas Overture, Undertour y Sparks, que aunque han sido menospreciadas con frecuencia, en ellas se puede vislumbrar el potencial del grupo a nivel instrumental. Pero los mejores momentos de la obra se encuentran en temas como Pinball Wizard, en el que la guitarra acústica se funde en un zumbido con la eléctrica hasta explotar. Ese tema fue el primer single del disco. Es el que narra la partida de Tommy contra los campeones del pinball. La capacidad para enfrentarse al pinball es una habilidad que Townshend reconoce no haber tenido nunca y que le generaba unas altas dosis de envidia cuando veía jugar a otros adolescentes. Tommy incluye temas poderosos como I'm Free, Christmas, Acid Queen, Cousin Kevin o Fiddle About, estos últimos obra de John, que podrían haber sido composiciones con entidad propia en cualquier otro disco, pero que en Tommy se acoplan perfectamente para formar un todo. El álbum comienza con la marcha del Capitán Walker, capitán de las Fuerzas Armadas Británicas, y su desaparición durante una expedición, dentro de la canción Overture. A continuación, su viuda, la señora Walker, da luz a su hijo Tommy, en la canción It's a Boy. Años después, el Capitán Walker reaparece, vuelve a casa y descubre que su esposa vive con una nueva pareja, a quien mata en un altercado, en la canción 1921. Para encubrir el incidente, la madre y el asesino, el Capitán Walker, le dice a Tommy que él no vio nada ni oyó nada, tras lo cual sufre un trastorno de estrés postraumático y entra en un estado de catatonia, volviéndose sordo, mudo y ciego. Los años pasan, durante los cuales Tommy se queda inmóvil dentro de su cabeza. Sin embargo, las sensaciones del mundo exterior se transforman en visiones acompañadas de música, en la canción Amazing Journey y Sparks. Sin embargo, sus padres no son conscientes de la situación de su hijo y se preocupan de que nunca encontrará la religión en medio de su aislamiento. Christmas. Además, los padres en ocasiones salen de excursión y dejan a su hijo con familiares, algunos de los cuales se aprovechan de su impotencia. Al respecto, es torturado por su sádico primo Kevin, en la canción Cousin Kevin, y sufre abuso de su tío Henry en las canciones Do You Think It's Alright y Fiddle About. Mientras tanto, un proxeneta que se introduce como The Hawker comercia con una prostituta quien promete devolverle la vista a los ciegos y tiene fama de curar sordos, mudos y ciegos. Tommy acaba por contactar con la mujer llamada The Acid Queen, quien la trata de persuadir hacia la plena conciencia con drogas alucinógenas, aunque el intento de tratamiento le afecta en gran medida, demostrado en Undertour, no pierde sus discapacidades. Sin embargo, Tommy posteriormente obtiene la atención del público por su interés en el pinball, al que juega con gran éxito mediante su único sentido disponible, el tacto, en la canción Pinball Wizard. Al final, la familia Walker lleva a Tommy a un médico, There's a Doctor, quien determina que las discapacidades del joven son psicomáticas en lugar de físicas. Cuando el médico le dice que vaya al espejo, Tommy parece mirar su reflejo y luego se obsesiona con los espejos de su casa. La señora Walker se irrita tanto por el nuevo hábito de su hijo que acaba por romper todos los espejos en los que Tommy se mira. La acción de su madre destruye algún bloqueo mental de Tommy, quien recupera sus sentidos y el habla, en la canción Sensation y I'm Free. La cura milagrosa se convierte en una sensación pública que se apodera de Tommy hasta convertirlo en un gurú, en la canción Welcome. El interés en su época por figuras mesiánicas le hacen ganar una enorme cantidad de adeptos, y en una historia paralela, una adolescente rica llamada Sally Simpson intenta subir al escenario mientras habla, siendo rechazada violentamente por guardias de seguridad. El tío Henry capitaliza la popularidad de su sobrino, creando un caro campamento de vacaciones para sus discípulos, a quienes les promete una vida de hedonismo. De hecho, Tommy trata con brusquedad al público y les exige que vivan de una manera austera en su presencia. El descontento provocado por este cambio en su personalidad se intensifica cuando ruega a la multitud que se tapen los ojos, las orejas y la boca y jueguen pinball,
dado que está más interesado en compartir las cosas que vio mientras estaba paralizado en detrimento de su propia recuperación, reflejado en la canción We're Not Gonna Take It. A medida que termina la historia, los discípulos rechazan a Tommy y abandonan el campamento. Como respuesta, Tommy se refugia en su interior y queda envuelto en sus fantasías. En la última canción, See Me, Feel Me. En el 72 apareció un disco con una versión orquestal de Tommy en la que participaron Roger, Rod Stewart, Mary Clayton, Richie Havens, John Entwistle, Steven Winwood, Richard Harris, Ringo Starr, Maggie Bell, Graham Bell, Pete Townshend y Sandy Denny. Fue una idea del productor Lou Reisner, que en principio contó con el apoyo de Townshend, que vio la oportunidad de hacerse musicalmente a la idea que inicialmente tenía de Tommy, aunque a medida que avanzaban las sesiones de grabación se sintió algo engañado con el proyecto. En 1975 se hizo una película basada en el disco, en la que intervenían Elton John en el papel de Pinball Wizard y Tina Turner como The Acid Queen. El film fue escrito y dirigido por Ken Russell y también contó con la presencia de Anne Morgan, Jack Nicholson, Eric Clapton y Oliver Reed. Para la banda sonora de la cinta se regrabaron algunas de las partes del disco original de las que el grupo no estaba plenamente satisfecho. Tommy ha sido reeditado en diversos formatos para los fans acérrimos. Individualmente la mejor opción es, si su economía se lo permite, el Super Deluxe Box Set, que además es un completo libreto. Contiene la edición del 2013 remasterizada, una edición de High Fidelity Pure Audio Blu-ray, 5.1 mixes, 20 demos de los archivos de Pete Townshend y el repertorio completo de Tommy grabado en vivo. 18 de estas grabaciones corresponden al concierto que The Who ofrecieron en el Capitol Theatre de Ottawa el 15 de diciembre del 69. Otros 3 temas, I'm Free, Tommy's Holiday Camp y We're Not Gonna Take It, se perdieron en su día y han sido sustituidos por grabaciones de otras actuaciones del mismo periodo. Townshend ordenó en su día la destrucción de las cintas, pero el ingeniero hizo caso omiso al líder de la banda. Gracias a esta bendita insubordinación, podemos conocer cómo The Who plasmaba en vivo una obra tan compleja como Tommy, en la que habían contado con todo tipo de recursos técnicos a la hora de grabarla. La banda suena compacta y sin fisuras, estaban en el momento creativo y eso se plasma en el sonido del cuarteto.